Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a comenzar con el panel Se habla español, formando comunidades de humanidades digitales en el mundo hispano y más allá. Es para mí un gusto realmente estar aquí. No había tenido oportunidad de venir antes a un congreso de las humanidades digitales hispánicas. El objetivo de este panel es hablar un poco acerca de las trayectorias de las asociaciones de humanidades digitales que se han creado en otras partes del mundo. Vamos a empezar con la Red HD de México, que voy a hablar yo. Elena va a hablar acerca de las humanidades digitales hispánicas, no necesariamente de la asociación, pero un poco como de la trayectoria de los proyectos. Jimena de la Asociación de Humanidades en Argentina. Y Bárbara Bordalejo, que desafortunadamente no está aquí, pero vamos a leer su ponencia acerca del proyecto de GoDH. En mi caso en particular les voy a contar un poco acerca de la historia de la Red de Humanidades Digitales que se estableció en México, sobre todo también los principales logros y dificultades y un poco hacia dónde vamos, que en realidad no tengo la respuesta de hacia dónde vamos. La idea también un poco de este panel es que que tengamos mucho la oportunidad de platicar. Al final hemos dejado mucho espacio para poder tener una conversación al final. La Red de Humanidades Digitales surgió a partir de la detección de unas necesidades muy específicas que teníamos en común. En septiembre del 2010 había un proyecto de investigación que yo estaba encabezando que era acerca del uso de los recursos digitales para las humanidades. Lo que hicimos fue hacer un taller en donde invitamos a personas que sabíamos que habían trabajado en proyectos digitales para las humanidades. No necesariamente ni se llamaban humanidades digitales, simplemente eran proyectos que nosotros habíamos detectado, principalmente en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo trabajo, pero al final acabaron siendo 4 talleres y se fueron uniendo otras universidades en el transcurso de los talleres que organizamos. De todas formas, la UNAM tiene una situación muy particular, es una universidad muy grande, produce el 50% de la investigación del país. Entonces, generalmente cuando detectas los proyectos digitales que están sucediendo en la UNAM, bueno, ya tienes como un gran porcentaje. Sin embargo, yo creo que eso es importante aclararlo, la situación de la UNAM siempre es diferente a cualquier otra universidad, simplemente por el tamaño, ¿no? Lo que hicimos en el taller fue que reunimos a estas personas que sabíamos que habían trabajado y les hicimos una serie de preguntas. El objetivo era compartir experiencias de proyectos de digitalización y creación de recursos digitales y lo que queríamos era identificar las dificultades y limitaciones que ellos habían tenido en lo que nosotros les dijimos es el campo de humanidades digitales. Cuando llegamos al taller nadie conocía el término humanidades digitales. Y también discutir e identificar las habilidades que se requerían. Entonces, más o menos para que se den cuenta del tipo o de qué disciplinas venía, había gente de antropología, arquitectura, discúlpenme que la diapositiva está en inglés, de estéticas, bibliotecología, estudios culturales, ingeniería lingüística, diseño gráfico, historia, filología y literatura, también había algunos participantes, y filosofía. Esos son el perfil de las personas que estaban en los primeros talleres. Entonces, lo que abordamos fueron 7 temas claves: el contexto organizacional, incluyendo reconocimiento, apoyo en los proyectos, la planeación y desarrollo de los proyectos, asuntos relacionados con propiedad intelectual y derechos de autor, cuestiones de recursos humanos y formación, cuestiones de diseminación y uso, terminación y sustentabilidad, es decir, cuándo se consideraba que un proyecto digital ya había terminado, y lo que era en sí la carrera del humanista digital. Aquí hay unos ejemplos del tipo de preguntas que hicimos, cuestiones desde que si el proyecto cuenta con espacio físico asignado, si tiene equipo de cómputo, de dónde vino, sobre todo cuestiones qué pasa cuando el proyecto se termina, cuestiones relacionadas con la motivación, por qué emprendiste un proyecto digital. También preguntamos cosas relacionadas con el proyecto, con la propiedad intelectual, no solo de los materiales que habían conseguido para el proyecto, sino también
qué derechos o cómo era bien establecido la parte de derechos del producto final, es decir, si estaba con una licencia de Creative Commons, si tenía un usuario, un password, etcétera. Qué tan fácil era conseguir recursos humanos y demás. También hablamos acerca de la carrera del humanista digital, si como académico habían recibido reconocimiento por el trabajo que habían hecho, etcétera. Si quieren ver las preguntas con más detenimiento, están publicados en una revista incluso española, en el Profesional de Información. Ahí abajo está la referencia, si quieren verlo con más calma. Lo que es importante es que nosotros, al hacer las preguntas y diseñar el taller, nos informamos de la literatura de Digital Humanities, que era lo que los organizadores del taller conocíamos. Sin embargo, también estábamos bien informados de las problemáticas locales, es decir, muchas de las personas que vinieron venían de seminarios de digitalización que se habían organizado antes, proyectos de digitalización, bibliotecas digitales, etcétera. Teníamos conocimiento del trabajo que se había hecho en España y algo de experiencia en colaboración, por ejemplo, la Biblioteca Virtual Cervantes, el trabajo que se había hecho en TEI, Alejandro Vía, uno de los contactos que habíamos tenido, e incluso en algún momento tuvimos la discusión que si íbamos a hablar de informática humanística, que era el término que se había usado más en España, o si íbamos a hablar de humanidades digitales, y tenemos toda una cadena ahí de discusión bastante interesante. Al final nos fuimos por humanidades digitales. Para mí el resultado principal de este taller fue que dijeron, es que hay otras personas como yo, ¿no? Ese sentimiento de no soy el único loco que está trabajando con digitalización y entonces hubo como mucha identificación, pese a que la gente venía de disciplinas muy diferentes, era yo tengo el mismo problema, me pasa lo mismo, ¿no? Y a partir de eso fue cuando decidimos que era importante crear la red HD. Uno de los problemas era cómo podíamos crear una red que quería trabajar hacia ciertos fines y que no nos fuéramos todos muy entusiasmados de ese taller a nuestras casas, bueno, a nuestras universidades, y luego que el día a día, que el diario nos ocupara tanto que nadie nunca trabajaba nada para la red HD. Entonces, como la importancia de que realmente fuéramos una comunidad. La definición de una comunidad virtual nos basamos mucho en donde hay discusiones públicas que sean largas, que tengan suficiente sentimiento humano para formar relaciones personales, ¿no? Entonces lo que queríamos asegurar era buenos canales de comunicación para hablar, organizar y trabajar con personas relevantes y temas particulares. Es decir, siempre nos enfocamos mucho en hacer proyectos como muy concretos y no nada más pues vamos a juntarnos, sería padre, bueno, sería padre, no es la expresión, sería estupendo, me salió lo mexicana, sería estupendo trabajar con esto, ¿no? Sino pensar en acciones como mucho más concreta. Entonces, bueno, canales de comunicación, lista de distribución, página web, no voy a abundar mucho sobre eso. Personas relevantes, ¿quién pertenece a la red HD y a quién le puede interesar pertenecer a la red HD y por qué? Y voy a hablar un poco más de ese tema al final porque esa ha sido una de las cosas que más ha cambiado. Lo que sí teníamos claro es que queríamos ser inclusivos. Y la parte de los temas particulares es aquí donde fuimos definiendo como acciones muy específicas. Entonces queríamos trabajar sobre información, formación de recursos humanos y evaluación de proyectos, que eran como los tres ejes que vimos que había problemas. Información acerca de humanidades digitales, recursos digitales, proyectos y publicaciones relevantes. En aquel entonces, y esa situación ha cambiado muchísimo en los últimos 4 años, no había información de humanidades digitales en español, o había muy poca, ¿no? Y yo siento que en los últimos 4 años esto ha cambiado. Formación de recursos humanos, el problema que tenía todo el mundo de encontrar a alguien que tuviera el perfil necesario para trabajar en el proyecto digital. Finalmente conseguías al estudiante, lo becabas como podías durante 2 años, ya sabía hacer lo que necesitabas y se acababa la beca y se te iba tu recurso humano y entonces no, este problema de cómo podías tener a la gente que necesitabas en el proyecto. Y una parte de evaluación de proyectos. Nosotros sentíamos que uno de los problemas como más comunes era que no había reconocimiento por el tipo de trabajo que se estaba haciendo. Y yo creo que esta es una problemática a nivel mundial, no es nada más ni de México, ni de España, ni de habla hispana.
Yo siento que también en Estados Unidos y en el Reino Unido hay comentarios similares, aunque esto también está cambiando. Entonces era un tema que nosotros también queríamos abordar, un poco en el sentido de que los comités no te evaluaban los proyectos digitales de forma favorable, pero en muchas ocasiones los comités no necesariamente contaban con las herramientas necesarias para saber cómo evaluar el documento o el proyecto. Entonces, pensar en formas de capacitar o ofrecer los lineamientos necesarios para que se pudieran evaluar bien. En términos de información, bueno, una de las cosas que hicimos fue que publicamos un número especial de Humanidades Digitales en junio del 2011. Tenemos un boletín, el blog de la Red HD, que hoy en día tiene ya más de 100 entradas, 27 colaboradores, en donde hablamos de temas de humanidades digitales. Tenemos algunas traducciones y estamos viendo proyectos de traducción de otros materiales del español al inglés y del inglés al español. Pero, por ejemplo, yo cuando decía que esto ha cambiado, si uno ve el grupo de Sotero de Humanidades Digitales, bueno, la cantidad de información publicada ahora es mucho mayor de lo que había en aquel entonces. También tenemos una base de proyectos de humanidades digitales que nosotros encontramos. Yo estaba un poco preocupada de este proyecto porque ha habido servicios similares en Estados Unidos y en el Reino Unido que habían desaparecido, ¿no? Les habían cortado el financiamiento o empezaban con mucho entusiasmo y después se acababan, pero a nosotros nos sirvió mucho como para detectar un poco el panorama. Ahora esa base de datos tiene el mismo problema de siempre, se nos acabó el financiamiento, nadie lo puede actualizar, pero bueno, en aquel momento nos sirvió mucho como para el panorama. Pero aquí también ciertos proyectos, como por ejemplo el de Around the Age en 80 días, del cual me imagino que Bárbara lo va a mencionar en su ponencia, también ayuda mucho como la visibilidad de proyectos digitales que se están haciendo en otras latitudes del mundo. En términos también de información o de que la gente sepa lo que está pasando, organizamos 2 encuentros de humanistas digitales, 2012. En aquel entonces eran 31 presentaciones, principalmente de personas de México, y en el 2014 ya 70 presentaciones, 11 países, de ponentes de 11 países, y bueno, ahora tenemos en 2016 el siguiente. La idea era que la gente conociera las humanidades digitales, pero a nosotros también nos sirvió mucho conocer los proyectos que existían. Bueno, aquí hay un resumen de las actividades que hemos hecho, que me la voy a brincar porque ya me dijeron 2 minutos, para apurarme un poco para llegar a la parte de la reflexión general. Los problemas locales que nosotros encontramos para formar la asociación de la Red HD, uno de los primeros problemas fue las dificultades para formar una asociación legalmente constituida. Resulta ser que la burocracia mexicana casi nos vence y tardamos 3 años o 2 años, una cosa así, en simplemente lograr hacer el papeleo necesario para poder ser una asociación legalmente constituida. Pero también nos gustaba hacer una red o sea, como mucho más dinámica e informal. Pero claro, la ventaja de ser formal es que puedes hacer cosas como cobrar cuotas, solicitar proyectos, ese tipo de cosas que no podíamos hacer anteriormente. Rigidez de los programas de estudio, es muy difícil iniciar o proponer nuevos cursos. Incluso, por ejemplo, en la UNAM ya no puedes proponer posgrados nuevos en Ciudad Universitaria porque está saturado. Entonces, bueno, esas dificultades. Desconfianza del término humanidades digitales. Y mucho trabajo de humanidades digitales que no se llama humanidades digitales. Se usa mucho el término de TICs, bibliotecas digitales, etcétera. Entonces, como también encontrar esos públicos. Yo creo que de dónde somos y qué queremos, que ya esa sea la parte de hacia dónde vamos. Yo creo que cuando se formó la Red HD fue un momento crítico en términos de las humanidades digitales a nivel mundial. Había ya lo mencionó Paul hace rato en su plática, el momento de que ya estaba buscando la ADJO y las instituciones como más establecidas, ya habían recibido muchas críticas de que pues era principalmente el Reino Unido e Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos, y entonces cuando apareció la Red HD era, mira, aquí hay personas que están haciendo, que están en otras partes del mundo y ya están constituidos. Entonces como que recibimos mucho interés, mucho por el momento en donde nos habíamos formado. Yo creo que es importante también cuando eso sucede que este interés y esta relación
si uno más bien es absorbido por estas instituciones que ya están como mucho más constituidas, y lo que para nosotros siempre ha sido muy importante es que nosotros no quedemos dentro de una estructura en donde nosotros no estamos poniendo también la agenda, ¿no? Entonces hay una parte como de asimilación, pero también una parte importante de qué es lo que nosotros queremos. Y claro, como nosotros apenas estábamos como empezando a entender el discurso que nos habíamos planteado, a veces no sabíamos todavía exactamente qué era lo que queríamos, ¿no? Entonces ahora, pues trabajando mucho con la definición, somos un grupo que trabaja principalmente en español, eso es lo que nos define, lo lingüístico, nos define lo geográfico, lo mexicano, lo latinoamericano, o más bien nuestro propósito y nuestra problemática, que si quieren hablo de eso un poco después, si hay tiempo, porque sé que ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo participar? Hay numerosas formas, siempre hemos pensado en la red HD de que puedes participar un poquito o puedes participar mucho, ¿no? Hay como un rango de formas de participación, aquí están. Y aquí les dejo los demás datos. Muchas gracias.